Nacho es, junto con Enrique Sánchez de León y conmigo, la única persona que ha participado en las 3 sesiones de personas y equipos que marcan la diferencia. Junto con él hemos escrito un libro que se llama El liderazgo a través de la historia, que saldrá dentro de poco, que es fascinante, y lo que nos va a trasladar es cómo personas tan singulares, que son casi un prototipo, casi un paradigma de liderazgo, como puede ser John Fitzgerald Kennedy, que podemos aprender de ellos. ¿De acuerdo? Yo, si os podéis quedar hasta el final, creo que lo vais a agradecer. ¿Sí? Fantástico. Un aplauso para Nacho. Muchas gracias. Yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de personas de las que yo he aprendido, de las que yo aprendo continuamente. Y una de esas personas, que no necesita presentación, puesto que creo que absolutamente todos en esta sala sabemos quién es efectivamente este hombre, John Fitzgerald Kennedy. Es curioso cuando hablas de Kennedy, porque Kennedy todavía hoy en día sigue siendo valorado como una de las 3 personas más influyentes del siglo XX para la opinión mundial, junto con la Madre Teresa de Calcuta y junto con Martin Luther King. ¿Qué tuvo este hombre para fascinar a una nación? Para que todavía hoy en día sea el segundo presidente más admirado de la historia de Estados Unidos, solo por detrás de George Washington. ¿Qué tuvo John Kennedy para crear, no un presidente, para crear un mito? Un mito que 50 años después todavía tiene toda su vigencia. Kennedy es una figura con muchísimos matices. Yo me voy a concentrar sobre todo en su visión del liderazgo, en su camino hasta el liderazgo y cómo ejerció este liderazgo desde la posición de presidente de los Estados Unidos. Kennedy no se le puede entender sin una familia detrás, la familia Kennedy. La familia Kennedy, bueno, ya actualmente ya no se habla de la familia Kennedy, se habla del clan de los Kennedy. Sabéis que Estados Unidos es una república, pero dicen que lo más parecido que tiene Estados Unidos a una monarquía es esta familia, la familia Kennedy, que hoy en día tiene muchas ramificaciones. Siempre hay un Kennedy en la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos, esto tenéis que saberlo, y queda cola, o sea, sigue habiendo Kennedys en la carrera de la presidencia, pero todo empieza aquí en esta familia de 9 hijos y en un patriarca, Joseph Kennedy, un hombre tremendamente polémico, un hombre que se hizo millonario, un hombre hecho a sí mismo, que se hizo millonario de maneras a veces un tanto, bueno, entre el blanco, el gris y el negro, ¿no? Jugó con el alcohol durante la ley seca, tuvo contactos al parecer con la mafia, pero sobre todo creó una familia absolutamente diferente, una familia en la cual es una familia competitiva, pero una familia en la cual uno de sus amigos la describía muy bien, ¿no? Dice, ellos compiten pero luego se miman, están constantemente retándose los unos a los otros, sus mentes echan chispas. Él era millonario, esta familia era una familia de millonarios, pero no se hablaba de negocios ni de dinero en casa, se hablaba de política, se hablaba de filosofía, se hablaba de pensadores. Era una familia en la cual para hablar había que estar informado, una familia en la cual competían todos, y en todos los ámbitos. Había partidos de fútbol americano entre todos los miembros de la familia en los que participaban hasta las chicas, y se decía que cuando jugabas con los Kennedy al fútbol americano no podías ganar porque no te iban a dejar, pero tenías que dar el máximo de ti mismo, porque ellos lo hacían. Y en esta familia aparece John Kennedy, es el segundo, está justo ahí encima de su padre, que siempre está a la sombra de su hermano mayor, Joseph, allá a la derecha, vestido también con traje, que era el que iba a ser el político de la familia. Su padre había tenido siempre ambiciones políticas, había llegado a ser embajador de Estados Unidos, pero no había llegado más. Pero Joseph estaba destinado por la familia, por su padre, a ser el gran líder del clan de los Kennedy. Joseph, desgraciadamente, va a morir en la Segunda Guerra Mundial y John Kennedy se va a ver de repente con un papel que no era el suyo. John Kennedy tuvo una infancia bastante mediocre en cuestión de resultados académicos. Lo único que destacaba era en los deportes, y no porque fuese el mejor. John tenía una naturaleza bastante enfermiza, tuvo muchísimos episodios médicos graves a lo largo de su historia, pero sin embargo era de los que más duro entrenaba. De hecho, llegó a entrenar tan duramente al fútbol americano que se lesionó gravemente la espalda. Y curiosamente también sus compañeros del colegio le describían, en estas frases que ponen en los anuarios, el que tiene más posibilidades de llegar a presidente. En un principio lo único que destacaba de él era su tenacidad, ese sobreponerse a las circunstancias, a la enfermedad, a los problemas que tuviese, ese destacar en una familia que, como ya he dicho, ya era de por sí misma competitiva. Kennedy va a tener una juventud muy viajera, aprovechando que su padre es embajador, va a poder moverse por variados lugares de Europa y del mundo, va a poder observar, y curiosamente antes de meterse en el ejército, como trabajo de final de carrera, hace una tesis doctoral que con el título de ¿Por qué Inglaterra durmió?, ¿por qué Inglaterra no hizo nada ante el ascenso de Hitler y su avance por Europa? Y esa primera obra de un autor de 23 años vende 80.000 ejemplares.
algo empezaba a tener este Kennedy, ¿no? Quizás una capacidad de análisis, quizás una capacidad de ver cosas que a los demás se les escapaban. La cuestión es que pocos meses antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, Kennedy consigue ser aceptado en el ejército, pese a que el ejército en un principio no le quería por sus problemas médicos, y gracias a la influencia de su padre, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, consigue ser incorporado a una unidad militar en acción, en combate. Fijaos, él podía haber evitado esta guerra, entrar en acción, pero él busca esto y es destinado al Pacífico Sur a una lancha torpedera, la famosa PT-109. A mí me gusta, cuando hablo de los personajes, hablar y que la gente pueda tocar algo de la historia, o que pueda tener, pues, lo que llaman ahora un anclaje, ¿no? Yo he traído para hablar de Kennedy un coco. Diréis todos, ¿qué tiene que ver un coco con Kennedy? Bueno, un coco como este, obviamente no este, tuvo una grandísima importancia en la vida de Kennedy. Ahora mismo os voy a detallar el episodio. De hecho, en un coco está el germen de su camino hacia la Casa Blanca. La historia de este coco es la historia también de esta lancha, de la PT-109, y de un encontronazo que tuvo la madrugada del 1 de agosto de 1943. Patrullando de manera silenciosa, intentando interceptar un convoy japonés, un destructor japonés pasa por encima de la PT-109, la destruye completamente. Una parte importante de su tripulación cae al agua, herida. El propio Kennedy se golpea su ya lesionada espalda gravemente, 2 de sus hombres mueren y se quedan flotando en mitad del Océano Pacífico, además arrastrados por las corrientes a una zona donde nadie iba a buscarles. En este momento, en estas situaciones desesperadas, en estas crisis, es donde se demuestra un poco la pasta de las personas. Kennedy va a arrastrar a su tripulación, gritándoles, animándoles, va incluso literalmente a agarrar con los dientes las cinchas de uno de los chalecos salvavidas de uno de sus hombres heridos, y los va a arrastrar nadando hasta una isla, un pequeño atolón prácticamente desconocido. Allí no había nada. Allí quedan varios días, pero no hay comida, no hay agua, los japoneses están rondando la zona. Durante estos días, Kennedy, herido, enfermo, nada constantemente hacia atolones cercanos buscando comida, buscando alguna posibilidad de escapar de esa situación totalmente desastrosa en ciernes. De hecho, su familia es informada de que Kennedy y su tripulación están desaparecidos en combate y que no se espera que aparezcan algún día vivos. Bueno, pues en esta lucha por la supervivencia, en un momento determinado hay una pequeña ventana de esperanza. De repente aparecen 2 indígenas en una canoa. Obviamente Kennedy, viendo que no son japoneses, y sus hombres empiezan a hacerles señales, los indígenas se acercan, pero claro, no hablan otra cosa que no sea indígena. ¿Cómo pueden comunicarse con ellos? Y Kennedy tiene una idea. Kennedy coge un coco, prácticamente el único material que tenían a mano, y escribe en este coco un mensaje con su cuchillo. Escribe: 11 supervivientes en un atolón de la isla Nauru, el indígena conoce el camino, Kennedy. Y se lo da a uno de estos indígenas diciendo la única palabra que sabía en su idioma, que era el nombre de la isla donde estaba su base, ¿no? Rendoba, Rendoba, Rendoba. Los indígenas comprenden el mensaje, lo llevan y al final son rescatados. Esta pequeña historia por la cual fue condecorado, fue muy famosa en su momento dentro de los círculos de la Marina, y sobre todo el cómo contó esta historia, cómo supo manejar esta historia Kennedy. Esta y otras historias es lo que le van a dar el camino a la presidencia. Kennedy, como os dije, vuelve a Estados Unidos con la idea de ser periodista, pero se entera, una vez que ha vuelto de la muerte de su hermano en la Segunda Guerra Mundial, y se ve abocado a una carrera política que en principio tampoco era su objetivo vital. Sin embargo, esta carrera política va a ser absolutamente fulgurante. Con 29 años entra en política como representante de Massachusetts en el Congreso, con 35 años en senador, con 39 aspira a presentarse a la vicepresidencia de Estados Unidos, pero como el Partido Demócrata ya veremos que tenía muchas dudas respecto a Kennedy, se retira, y con 43 años se presenta a las elecciones para presidente de los Estados Unidos, el más joven de la historia. Esta carrera fulgurante está cimentada obviamente en una serie de actitudes, de compromisos, de situaciones que Kennedy ejemplifica perfectamente. En primer lugar, Kennedy está apoyado por todo un clan. No es una familia, es un clan, en el sentido de que se desviven porque uno de sus miembros consiga su objetivo. Llaman por teléfono, escriben cartas, redactan invitaciones. La más eficaz de todas, su madre. Su madre, aparentemente un ama de casa de Massachusetts, pero que es especialista en crear fiestas, en crear encuentros de té. Esas fiestas de té en las cuales reúne a mujeres al principio de su pueblo, posteriormente de la ciudad, llegará a reunir a amas de casa de todo Estados Unidos. En algunas de estas fiestas de té se llegaban a beber más de 9.000 y 10.000 tés, o sea, imaginaos la cantidad de gente que podía asistir. Y en esas simplemente habla de su hijo. Pues mi hijo, ¿sabéis que se presenta a representante, a senador, a presidente? Pues
pues mira, precisamente está por aquí. John, ven aquí a conocer a estas encantadoras amas de casa. John se presenta, sonríe un poco, habla 4 cosas. Os he contado, bueno, conocéis la historia de mi hijo en la guerra, bueno, el coco, tal, no sé qué. Se convierte a todas estas mujeres en eficaces agentes propagandistas de la figura de su hijo. Su hijo, que además tiene dinero por herencia familiar. De hecho, el padre, Joseph Kennedy, al parecer a cada uno de sus hijos, cuando cumplían los 18 años, les daba a cada uno $1 millón para decirles, mirad, esto es para que me mandéis al diablo si queréis, para que no tengáis ningún tipo de responsabilidad conmigo. Kennedy aprovechó ese dinero y el dinero que generarán el libro que ella escribió, ¿Por qué Inglaterra dormía?, y otro que escribirá más tarde, para crear, para empezar, su propio equipo de personas. Esto en los años 60 era algo inconcebible. Tú servías al Partido Demócrata, el Partido Demócrata te daba todo lo que necesitabas, un equipo de gente que te ayudaba en las elecciones. Él crea su propio equipo y no lo crea de cualquier manera. Él junta a profesionales que él escoge personalmente porque son antiguos amigos suyos, sea de la Marina, de la universidad, gente que conoce y le impacta especialmente, con voluntarios que poco a poco van apareciendo. Crea una plataforma de apoyo a su candidatura diferente a la que le propone el Partido Demócrata. Esto es un insulto para cualquier partido. Pero Kennedy siempre va a querer apartarse un poco de la corriente de las mayorías. Siempre va a querer destacar, si es necesario, por su brillo propio, pero no por lo que le dé su propio partido. Es una persona que también, al casarse con la famosa Jacqueline Lee Bouvier, la futura Jacqueline Kennedy, va a entrar en un mundo diferente, que es el mundo de los artistas, el mundo de los intelectuales. Sus libros, su matrimonio con esta mujer tan glamurosa, su capacidad de incorporar reflexiones profundas a las cuestiones de la política de actualidad, le dan un matiz diferente a sus mensajes. También, con todo el dinero que tiene, es capaz de mimar a la prensa, le da muchísima importancia a que siempre haya un equipo de periodistas bien cuidado, bien atendido, con buenas habitaciones de hoteles, que le sigan por todos los lugares, para en los momentos en los cuales Kennedy quiere hacer una rueda de prensa, Kennedy quiere captar la atención del público, quiere crear un eslogan y darlo a conocer a la opinión, siempre tiene a los periodistas al lado, cuida muchísimo su imagen. Ya veremos hasta qué punto Kennedy llegará a cuidar su imagen. Todos estos pequeños factores, todos estos pequeños elementos van construyendo una figura política. Kennedy es también un especialista en transformar las desventajas en ventajas. Por ejemplo, todos los políticos contra los que se enfrenta le reprochan su excesiva juventud. Es demasiado joven. Él lo convierte en un lema. La nueva generación presenta a su líder. A él le reprochan su catolicismo, pertenece a una familia de origen irlandés y católico, en un país profundamente protestante. Cuando se presente, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos por la presidencia, se le van a echar encima, van a decir, si dejamos a Juan el Chico por John Kennedy entrar en la Casa Blanca, Juan el Grande por el Papa Juan XXIII entrará realmente en la Casa Blanca. Kennedy va a tener que luchar y va a luchar contra esa imagen que tiene del joven católico que no tiene experiencia en el poder ejecutivo, que realmente no sabe lo que va a hacer cuando llegue al gobierno. Va a luchar a lo largo de una serie de conferencias que va a dar, no en cualquier sitio, en los puntos claves. Va a ir a los sitios donde realmente tiene más enemigos y va a hablarles directamente a ellos. Que los protestantes piensan que un católico como yo no debería ocupar la presidencia de Estados Unidos. Voy a hablar con la Asociación Presbiteriana de Houston y voy a ir allí donde se reúnan todos los pastores protestantes del sur de Estados Unidos para hablar con ellos. Voy a ejercer mi liderazgo, voy a ejercer mi carisma en los lugares donde es más necesario. En Virginia Occidental, por ejemplo, le odiaban. Él representaba todo lo que no era Virginia Occidental, era de Massachusetts, de Nueva Inglaterra, familia rica, de dinero, Virginia Occidental. Un estado rural, un estado muy poblado, pero un estado que odiaba todo ese refinamiento. Bueno, pues él va allí acompañado del hijo de Roosevelt. Roosevelt era una figura muy respetada y muy adorada en ese tipo de estados, ¿no? Con lo cual se lleva a su hijo para crear ese contraste y esa idea de, bueno, yo también puedo estar con este tipo de gente, yo también puedo apoyar a personas como vosotros. Sabe manejar muy bien al público. Luego veremos que sus dotes oratorias son sencillamente excepcionales. Fue un hombre que aprendió a hablar en público, aprendió a lo largo de su carrera. Es sorprendente ver los primeros vídeos que se conservan de Kennedy y los últimos vídeos cuando ya es candidato a la presidencia, cuando es presidente de los Estados Unidos, cómo evoluciona en su capacidad de hablar en público. Porque el auténtico Kennedy no es este Kennedy que aparece aquí dando las manos a todo el mundo, sonriente, despampanante, seguro, con esa brillantez en la oratoria, en la mirada, con esa inteligencia. El verdadero Kennedy, y permitidme porque tengo que acercarme para poneros un vídeo, es este Kennedy que aparece aquí. Este Kennedy que anda con muletas. Kennedy necesitaba muletas gran parte del día para andar. Kennedy que llegará a ser operado 4 veces de la espalda y recibiendo cada una de estas operaciones los últimos sacramentos, porque se pensaba que eran operaciones que se podía quedar en la mesa, eran operaciones muy serias. Kennedy, y le vamos a ver aquí moviéndose,
Kennedy tenía una enfermedad, la enfermedad de Addison, tenía problemas de tensión, problemas de debilidad extrema. Fijaos los gestos de dolor que utiliza, pero fijaos, aquí este es el momento en el que sube a dar uno de sus numerosos discursos. A veces llegaba a dar hasta 20 discursos en un día. Jamás se permitirá un gesto de dolor en público, jamás se me permitirá una debilidad. Usaba gafas también, tenía problemas de visión. Jamás veréis, es muy difícil encontrar imágenes de Kennedy con gafas. Prefería escribirse los discursos en letras así de grandes antes que revelar esa debilidad que él tenía. Sus problemas médicos, no solo de espalda, de la enfermedad de Addison, tenía el estómago destrozado, tenía problemas de oído, problemas de vista. ¿Quién puede pensar esto de Kennedy? ¿Quién podía pensar realmente que tuviese todos estos problemas? Era un hombre que intentaba superarse a sí mismo. Kennedy tiene un momento clave en su biografía y es cuando en 1960 se presenta a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos y se encuentra frente a Richard Nixon, un hombre que llevaba 8 años de vicepresidente de los Estados Unidos, un hombre muy bragado en el tema del poder ejecutivo, era el claro favorito. Además, obviamente era protestante, mientras que Kennedy era católico, era demasiado joven, la gente no se fiaba de su padre. Todo el mundo al principio de la campaña pensaba que estaba cantadísimo que iba a ganar, obviamente, Nixon. Kennedy poco a poco empieza a recortar diferencias y hay un momento clave en su campaña que es este de los debates televisados. El debate televisado, los 4 debates televisados Kennedy-Nixon fueron los primeros debates televisados en la historia de Estados Unidos. En estos debates yo he traído aquí un pequeñísimo fragmento para que veáis la diferencia de la imagen que consiguió crear Kennedy. Y digo crear porque ya os digo que Kennedy, todo lo que aparece aquí no es algo natural. Cuando alguien dice, no, yo es que no sé bien hablar en público, yo es que no me expreso bien, bueno, Kennedy tampoco. Y Kennedy, yo os voy a poner un pequeño ejemplo, se va a oír el audio más o menos y vamos a ver un poco cuál era la gran diferencia entre Kennedy y Nixon. Fijaos aquí Kennedy aparece hablando, me interesa menos el contenido de sus palabras, como que veáis cómo mira a la cámara, cómo habla con las personas mirándoles directamente a los ojos, como si fuese un amigo cercano. The Republican leadership has opposed federal aid for education, medical care for the aged, development of the Tennessee Valley, development of our natural resources. I think Mr. Nixon is an effective leader of his party. Fijaos la diferencia con Nixon, fijaos ese brillito que tiene en la barbilla, no se quiso maquillar, la mirada huidiza que tiene Nixon, ¿no? Como mira hacia todos los lados, sobre todo esto imperdonable. Kennedy le está dando en toda la cabeza y Nixon apabullado, no tengo nada que decir. El lenguaje corporal del pobre Nixon le destrozó vivo en plena televisión. Esto cambió los resultados de las elecciones. Hoy en día se piensa que los debates televisados en cualquier tipo de elección política son fundamentales. Esta era la primera vez que se hacía y demostraron el poderío que tenía una imagen, un convencimiento, un saber expresar las ideas. La votación de 1960 ha sido hasta la fecha la votación más reñida en las presidenciales de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, Kennedy ganó con el 49,7% de los votos contra el 49,5% de los votos de Nixon, por solo 100.000 votos en un país de 200 millones de personas. Más ajustado no se podía ir. Kennedy crea una psicología de victoria a su alrededor. Crea un encanto, crea una manera de entender la política y las relaciones con los demás que hace que la gente se sienta atraída hacia él. ¿En qué se basaba? ¿Cuál era el origen de este carisma que tenía, de esta capacidad de convencer, de esta capacidad de enamorar a públicos de todas las edades, en la televisión, en persona? Kennedy consigue subir a la presidencia y ya en el discurso inaugural se ven algunas de las claves de lo que va a ser su gobierno y de lo que es su manera de entender ya no la política sino la vida. Él es sobre todo un retador. Él, nada más entrar, dicen, sepan, amigos y enemigos por igual, que hoy la antorcha ha pasado a una nueva generación de norteamericanos. Él es joven, aprovecha esta juventud, la antorcha, ¿no? El relevo de la antorcha, la nueva generación, lo va a utilizar mucho, porque hoy en día entramos en una década turbulenta, la década de los años 60, con peligros y amenazas irrealizadas, con posibilidades y con posibles fracasos que nos amenazan en el horizonte. Pero yo os pido, americanos, que dejéis esa comodidad que hemos tenido estos últimos años y que os convirtáis en los nuevos pioneros para explorar las regiones todavía no cartografiadas del mundo y el espacio, para resolver los problemas aún no resueltos de la pobreza y de las desigualdades, para enfrentarnos a los grandes desafíos de hoy y del mañana. Llegamos a una nueva frontera. El concepto de la nueva frontera, de los nuevos pioneros, del atreverse a más, del llegar a más, de
no es lo que yo haga, es lo que vosotros hagáis también. Una de las frases más famosas de Kennedy, quizás mucha gente la conozca, es: no os preguntéis, norteamericanos, lo que vuestro gobierno puede hacer por vosotros. Preguntaos lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Él utilizaba mucho las inversiones retóricas, ¿no? Es un recurso retórico muy conocido y muy potente, ¿no? De hecho, al final de este discurso dice: no os preguntéis, compatriotas del mundo, lo que América puede hacer por vosotros. Preguntémonos por lo que juntos podemos hacer por la libertad del hombre. Esta capacidad de implicar a los demás en el proyecto, esta capacidad de saber contar una historia y hacer partícipes a los demás de un proyecto, es una capacidad que va a destacar a Kennedy sobre otros muchos políticos de la época. Kennedy no era un político de los viejos gestos del político, los grandes abrazos, llegar a Texas y ponerse el sombrero tejano. No era un hombre de gestos demagógicos. Era un hombre que llegaba a las personas por la pasión, hemos hablado de ella, por el convencimiento, por la idea de la participación, del diálogo, del estamos aquí para construir algo juntos. Kennedy destaca específicamente cuando llega una de las tareas más difíciles de cualquier jefe en cualquier tipo de trabajo, y es escoger a su grupo de colaboradores. Él, nada más llegar al gobierno, él lo dijo claramente, dijo: yo no estoy aquí para administrar, sino para transformar. Despidió a gran parte del personal de la Casa Blanca y creó un sistema totalmente nuevo de relación entre los empleados, entre los asesores. Él reconoce que es ignorante en muchísimas materias. Él va a trabajar con un sistema que es el sistema de las Task Force. O sea, tiene una serie de buscadores de talentos que cada vez que hay un problema salen a buscar a los mejores especialistas en cualquier tema para que vayan a hablar con el presidente de la Casa Blanca. Él no quiere un equipo que, y digo hablar, no a redactarle, él no quiere que la gente le redacte las leyes o las propuestas y él simplemente las aprueba o no. Él le gusta discutir, hablar, buscar nuevas soluciones. De hecho, Kennedy tiene una frase magistral, de las muchas que tiene. Él decía: un hombre inteligente es lo suficientemente inteligente para contratar siempre a gente más inteligente que él. Él siempre buscaba a personas, rodearse de personas que le recordasen sus propias debilidades, pero sobre todo que le enseñasen, que le diesen nuevas orientaciones, que le enseñasen nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de resolver los problemas. Kennedy además va a tener una manera de relacionarse con ellos muy diferente. Hasta Kennedy, la Casa Blanca tenía un sistema muy jerarquizado de trabajo. Él, por ejemplo, establece momentos en el día en el cual prácticamente cualquier trabajador de la Casa Blanca puede entrar al despacho Oval para hablar directamente con él, para: oye, tengo una idea, este problema que hablamos ayer se me ha ocurrido. O sea, intenta que la relación con todos sus trabajadores sea de la mayor cercanía posible. También utiliza muchísimo el teléfono. Él decía: en este gobierno, y creo que en muchas empresas, existe la tendencia a dejar demasiado tiempo los papeles encima de la mesa. Y yo, como presidente, no puedo mover todo un gobierno, pero puedo ser un estímulo. Mucha gente durante el gobierno de Kennedy se sorprendió, gente que a lo mejor podía estar en la otra punta del país, cuando de repente les llamaba el mismísimo presidente de los Estados Unidos, porque pensaba que o eran parte del problema o eran parte de la solución, ¿no? Con lo cual les llamaba para decir: oye, ¿qué pasa con esto? Infórmame, ¿qué está pasando? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo estás viendo desde allí? ¿Qué crees que podemos hacer nosotros? Es un hombre tremendamente dinámico a la hora de entender el gobierno, ¿no? A la hora de entender la relación con sus allegados, con las personas que trabajan codo a codo con él. Y realmente va a necesitar ese equipo de trabajo tremendamente cohesionado, porque vamos a ver que se va a enfrentar a situaciones tremendamente complejas. Y cuando hablamos tremendamente complejas, hoy en día todos los presidentes tienen desafíos, pero uno de los desafíos concretamente a los que se tuvo que enfrentar Kennedy fue un desafío que pudo haber significado muchísimo, ya no para la historia de Estados Unidos, sino para la historia global. Desgraciadamente, Kennedy gobernó solamente 1030 días. 1030 días, más o menos el equivalente a 3 años. 3 años son muy poco tiempo para realmente cambiar el rumbo de nada. Hoy en día a Kennedy se le juzga más por las intenciones, por lo que intentó hacer, que por realmente el resultado de sus acciones. Sí que es cierto que hizo determinadas medidas que en su momento fueron muy impactantes, ¿no? Por ejemplo, creó la Alianza para el Progreso. Él decía que aquellos que impiden las revoluciones pacíficas están haciendo inevitables las revoluciones violentas, ¿no? Con lo cual, para intentar, por ejemplo, que América Latina no cayese en el comunismo, intentó un sistema de negociación, de ayuda, de consejo a otros países latinoamericanos que estaban en vías de desarrollo. Él crea, por ejemplo, los Peace Corps, ¿no? Los cuerpos de paz, esos cuerpos de voluntarios, esos voluntarios norteamericanos que iban a otras regiones del mundo, no solo para empaparse de cultura y para aprender, sino para intentar llevar nuevas herramientas de desarrollo a esos países que estaban saliendo de épocas de dictadura colonial. Desgraciadamente, muchos de los intentos que hizo Kennedy
a veces se convirtieron en meras instrumentos de la Guerra Fría, otras veces no llegaron a concretarse bajo el gobierno de Estados Unidos, bajo el gobierno de Kennedy, sino que tuvieron que ser aprobados por el siguiente gobierno de Estados Unidos, el de su vicepresidente. Pero Kennedy llevó a la palestra pública reflexiones que hasta ese momento, si bien eran presentes, no habían sido llevadas hasta su totalidad, ¿no? Por ejemplo, fue el primero en proponer un tipo de el Medicare, ¿no? Una especie de seguridad social en Estados Unidos solo para los jubilados. Los republicanos y los conservadores de su partido le acusarán de socialista y de comunista, ¿no? Por proponer un sistema de seguridad social público, ¿no? Llegará a proponer nuevas ideas, por ejemplo, por el tema de los derechos civiles. En ese momento era el momento de la lucha entre negros y blancos, porque los negros se seguían sintiendo discriminados, especialmente en los estados del sur. Kennedy intentará, mediante movimientos muy calculados, porque es un político, no es un idealista, es un hombre que busca mover las piezas exactas para poco a poco cambiar la realidad. No busca enfrentarse con nadie, porque él tiene muy presente que él quiere ser reelegido. Desgraciadamente, sabemos todos que será asesinado cuando justo estaba empezando esta campaña por la reelección. Hay un viejo adagio que habla de los presidentes y de sus gobiernos, que dice que los 2 primeros años de presidencia de cualquier presidente político son años de aprendizaje, son años en los que se cometen errores, son años en los cuales se intenta llegar a esa madurez política. En el tercer año se gobierna. En el cuarto año estás tan preocupado con la reelección que prácticamente no puedes hacer nada más. Si ganas, en el quinto y el sexto año vuelves a poder gobernar. Y el séptimo y el octavo año normalmente estás tan quemado por la oposición, por los parlamentos que obstaculizan tu manera de trabajar, por la nueva carrera presidencial con nuevos candidatos, que al final tu poder está realmente menguado. Si seguimos este adagio, Kennedy realmente solo tuvo un año de gobierno. Los 2 primeros fueron de aprendizaje, cometió gravísimos errores. El primero de todos, muy famoso, la invasión de Bahía de Cochinos, por si no lo sabéis, una operación montada por la CIA, imaginaos en plena Guerra Fría, la CIA tenía muchísimo poder para invadir Cuba y echar a Castro. Una operación en la cual cubanos exiliados volvían a Cuba equipados por Estados Unidos para intentar una guerrilla contrarrevolucionaria. Cuando Kennedy llega al gobierno, esto ocurrió, Kennedy entra en enero de 1961, cuando Kennedy llega al gobierno se encuentra con esta iniciativa ya desarrollada y no tiene la voluntad, o quizás como presidente novato, de parar esta iniciativa. Intenta recortar la influencia que va a tener Estados Unidos en y sobre todo el ejército de Estados Unidos en este levantamiento, pero sin embargo esta operación se lleva a cabo. Fue un desastre absoluto. De hecho, fue absolutamente contraproducente. Echó a Cuba en brazos de la Unión Soviética, ¿no? Buscando una defensa contra la agresión de los Estados Unidos. A veces se cometen errores. Quizás la única diferencia es qué hacemos con estos errores. Kennedy salió ante la opinión pública y citó una vieja frase. Dice un viejo refrán que la victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Pues bien, yo soy el miembro responsable de este gobierno. Kennedy asume esta responsabilidad, por privado se lamentó muchísimo, dijo: toda la vida he estado huyendo y preveniéndome del consejo de los expertos, de los asesores. ¿Cómo he podido esta vez fiarme de su criterio? Comete un gravísimo error, pero sin embargo sigue en este intento de mejorar y de cambiar las cosas. Y aquí otro momento estelar de Kennedy, el primero es un fracaso de su gobierno, pero este segundo momento sí que fue fundamental para algo que fue clave en la Guerra Fría. Como sabéis, la Guerra Fría es también el escenario de la carrera espacial, de esta carrera que estadounidenses y soviéticos llevan por intentar conquistar el espacio. Bueno, en 1961, concretamente el 25 de mayo de 1961, que es cuando Kennedy se reúne ante el Congreso, Estados Unidos estaba perdiendo por goleada la carrera espacial. El primer satélite en el espacio, el primer ser vivo en el espacio, el primer ser humano en el espacio, había sido un mes antes de esto, todos soviéticos. Estaban ganando por absolutamente goleada, no conseguían nada. Y de repente Kennedy se planta allí, delante del Congreso, y dice lo siguiente. Me vais a permitir que lo lea porque creo que el discurso merece la pena. Dice: seguramente las vistas que se abren del espacio prometen altos costes y dificultades, tantos como alta recompensa. Así que no es sorprendente que algunos prefieran que nos quedemos donde estamos un poco más para descansar, para esperar. Pero este país de los Estados Unidos no fue construido por los que esperaban y descansaban y deseaban mirar detrás de ellos. Este país fue conquistado por los que se movían hacia adelante, e igual será con el espacio. Es por eso que elegimos ir a la Luna en esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil, porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque este desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, un desafío que no estamos dispuestos a posponer, uno que pretendemos ganar y los demás también. Bueno, en este momento os podéis imaginar, todo el Congreso se levantó, se puso en pie aplaudiendo. Bien, bravo, 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 bravo. Se había comprometido a que Estados Unidos, de ir perdiendo, antes de que terminase la década de los 60, iba a poner un hombre en la Luna y hacerle volver.
Todo el mundo aplaudía, salvo el administrador general de la NASA, que también estaba allí, y que miró a sus compañeros y dijo, por favor, alguien quiere mi puesto. El mismísimo Wernher von Braun, el jefe del programa norteamericano, cuando le dijeron, bueno, ¿usted qué espera encontrar cuando llegue a la Luna? Él dijo, rusos. Todo el mundo pensaba que esa carrera estaba ya perdida, que los soviéticos llevaban tanta ventaja que eran inalcanzables. Y de repente va este chico y dice que objetivo la Luna. Para muchos historiadores hoy en día, aquí y en este mismo día, en este momento, está el germen del triunfo norteamericano, del programa Apolo, de todo lo que consiguieron los americanos. ¿Por qué? Porque Kennedy hace algo enorme para una nación o para una empresa. Le da un objetivo retador, un objetivo que puede parecer inalcanzable, pero oye, queremos llegar hasta aquí. Los soviéticos nunca tuvieron este objetivo. Los soviéticos iban de pequeño éxito en pequeño éxito. Los norteamericanos se plantean un éxito tan grande que es lo que les motiva para dar el máximo, ¿no? Bueno, la historia de la guerra espacial es otro tema fascinante, pero simplemente, aunque solo fuese esto lo que hizo Kennedy, fue el germen de la victoria. Hizo más por la carrera espacial, pero este fue el momento estelar en el cual realmente se cambia el destino de la carrera espacial. Y por último, la famosísima crisis de los misiles, conocida también por todos, estos 13 días que aterrorizaron al mundo. Y digo aterrorizaron al mundo porque en estos 13 días, si bien durante la Guerra Fría era una amenaza real, durante estos 13 días se vio muy cercano, sobre todo el lunes negro, el lunes 22 de octubre, se vio muy cercano la posibilidad real de un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y cuando hablamos de un conflicto nuclear, me estoy refiriendo a la decisión de mandar cientos o miles de cabezas atómicas a destruir completamente un país y a matar a millones de personas. Y esta es la decisión que se tuvo que enfrentar Kennedy cuando el 15 de octubre de 1968 un avión espía norteamericano ve que en Cuba se están instalando misiles atómicos en el patio trasero de Estados Unidos. Estas líneas rojas indican los diferentes alcances de los diferentes misiles. Si estos misiles eran disparados, no había tiempo para reaccionar, impactarían sobre ciudades norteamericanas clave antes de que prácticamente diese tiempo a dar la alerta. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos ante esta situación? ¿Puede aceptar esto? Kennedy se reúne con un comité especial, se llamó el EXCOM, el comité ejecutivo, una reunión con los grandes líderes militares, con sus asesores personales, con todo el que podía dar cualquier opinión y por supuesto imaginaos lo que fue eso, ¿no? Un torbellino de ideas entre aquellos que decían hay que ser duro con la Unión Soviética, hay que atacar primero, hay que golpear, bombardemos Cuba y esos silos de misiles antes de que estén operativos, y entre aquellos que quieren otra solución. Fueron 13 días de absoluta locura, de no salir prácticamente de la Casa Blanca, y que, como todos vosotros sabéis, porque no ocurrió afortunadamente, se evitó por un pelo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Quizás en parte por la habilidad de negociación de Kennedy, que sabía que si bien no podía ceder, tampoco podía ser agresivo, tampoco podía atacar, ¿no? Y era un sistema bastante complejo, ¿no? De presión gradual, crea la famosa cuarentena de Cuba, que en realidad fue el famoso bloqueo cubano, y consigue que los soviéticos se retiren. Consigue que se retiren porque mantiene a salvo la honra, por así decirlo, de los soviéticos, no les ataca a ellos directamente, sino que, bueno, negocia. Bajo cuerda también, sin que lo sepa la opinión pública, accede a retirar sus propios misiles atómicos de Turquía, o sea que llega a un acuerdo de negociación, un acuerdo tremendamente peliagudo. Hay dos cosas que le ayudaron enormemente. Primero, existe la leyenda urbana, porque no hay fotos de ello, que en la sede de este EXCOM, de este Comité Ejecutivo de Crisis, había un cartel que había mandado poner Kennedy que decía: las grandes supervivencias deberían comportarse como los puercoespines cuando hacen el amor, con mucha prudencia. Entonces yo creo que todos tenían esa frase allí puesta de, bueno, digamos lo que digamos, digámoslo con cuidado. Y segundo, Kennedy hace una cosa en aquel momento revolucionaria, y es que instala el famosísimo teléfono rojo, que no era un teléfono sino un teletipo cifrado, pero bueno, instala por primera vez la primera línea de comunicación directa entre Moscú y Estados Unidos. En aquel momento impensable, no eran enemigos, no podían hablar directamente, pero Kennedy se da cuenta de que incluso con los enemigos más acérrimos es necesario hablar, y es necesario en determinados momentos decir, oye, vamos a sentarnos aunque sea telefónicamente y vamos a ver qué está pasando, cómo de persona a persona podemos solucionar esto, ¿no? Kennedy siempre tuvo en mente que el diálogo y el intentar entender las posiciones del otro eran la clave para llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Kennedy hoy en día sabemos que ya no es una persona, es un mito. Hoy en día se habla mucho de una famosa habilidad directiva que es el storytelling, ¿no? Esa capacidad de convertir cualquier anécdota, cualquier historia en algo realmente memorable, que conmueva y que se quede dentro de la mente de las personas. Kennedy fue uno de los primeros maestros del storytelling, ¿no? Para empezar, su propia vida la convirtió en la mejor demostración de esta historia, este mito, ¿no? De hecho, a su muerte, obviamente la muerte violenta de Kennedy solo
rubricó esa historia que él se había pasado toda la vida creando, esa historia increíble, se convirtió en el mito de Camelot. De hecho, llamado así, ¿no? La Casa Blanca como el nuevo Camelot, el rey Arturo, el primus inter pares que se reúne en esas mesas magníficas, en esa mesa redonda donde ha llevado a lo mejor de la nación, a los eruditos, a la gente más capacitada para el gobierno, no a políticos profesionales, sino a la gente que él pensaba que eran los mejores para resolver problemas determinados, que está apoyado por una mujer como era Jacqueline Kennedy, que al parecer nada más llegar a la Casa Blanca puso una cara de ¿pero qué es esto? Se dedicó a reformar totalmente la Casa Blanca, fue la primera dama que invitó a la televisión y que les guió por las estancias de la Casa Blanca. Quiso ser Kennedy una persona muy cercana, por eso un primus inter pares siempre, hablaba muchísimo por televisión. Su mujer invita a la gente a que conozca las habitaciones de la Casa Blanca, algo hasta ese momento impensable. Busca, si bien una imagen, ya os digo, de una persona joven, dinámica, segura de sí misma, inteligente, una persona también cercana, que está dispuesta a hablar con los demás, una persona con muchísimo sentido del humor. Son muy famosas las, para empezar, opening jokes que hacía Kennedy al empezar sus discursos. Siempre tenía una pequeña broma, a veces improvisada, pero normalmente muy trabajada para relajar el ambiente. Por ejemplo, va a París con su mujer de ascendencia francesa, icono de la moda del momento, con lo cual todos los flashes parecía que iban para Jacqueline Kennedy, ¿no? John Kennedy se sube al estrado y dice, bueno, yo soy el chico que viene con Jacqueline Kennedy. Todo el mundo se ríe, los embajadores. En el momento en el cual están en mitad de la crisis de los misiles y todo el mundo está mordiéndose las uñas, están allí en un momento de descanso y coge Kennedy y dice, bueno chicos, yo espero que todo el mundo os deis cuenta de que no cabemos todos en el refugio nuclear de la Casa Blanca, así que hay que buscar una solución. Esta capacidad de crear estos momentos de relajación, este humor, le diferencia de, por ejemplo, Nixon, de otros tecnócratas, de otros políticos de la época, que son políticos profesionales, pero no crean esta cercanía, este tono humano que Kennedy sabe dar a sus incorporaciones. Es un hombre tremendamente culto también, un hombre que sabía meter todo tipo de citas, famosas o no, en sus discursos que le daban ese pozo de inteligencia y que sabía motivar profundamente a las personas. Hay uno de los momentos estelares de Kennedy, tiene muchos, pero quizás uno de los más recordados, fue en el momento que va a visitar Berlín Occidental, cuando se está construyendo el muro de Berlín, ¿no? En 1961. Un momento en el cual la población de Berlín está tremendamente desmoralizada. Es un momento que se siente más rodeada que nunca por los soviéticos y más aislada que nunca del mundo occidental. Kennedy llegó allí, subió al estrado y dijo, hace 2000 años el piropo más contundente era Civis Romanus sum, soy ciudadano romano. Hoy en día, en el mundo de la libertad, el mayor halago que se puede decir a una persona es Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés. Dicho en perfecto acento berlinés, que le habían traducido segundos antes. ¿Os podéis imaginar cómo se sintió en ese momento la población de Berlín? Ese discurso que iba dirigido a ellos diciendo Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés, todos los ciudadanos del mundo libre pueden decir hoy orgullosamente Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés. Se quedó con todo Berlín. De hecho, esa frase sigue hoy repitiéndose hoy en día. Es una frase famosísima del ideario de Kennedy. Trabajó muchísimo en eso. ¿Veis esta foto tan aparentemente encantadora, ¿no? John Kennedy, hijo, allí jugando bajo el escritorio. Todo esto está perfectamente estudiado. Kennedy se cambiaba de ropa 4 veces al día. Siempre, como os digo, cuidó su apariencia hasta el máximo. Aquí, de hecho, por ejemplo, está el coco también. No sé si lo veis, a la izquierda de la lámpara hay una pequeña cúpula, así que brilla un poco. Es el famoso coco de Kennedy. Ahí estaba bien puesto, que nadie se le olvide. Esta historia se publicó en el Reader Digest, se llegó a hacer una película incluso de la PT-109, de la historia del coco, porque era la gran historia de Kennedy, ¿no? Una de sus anécdotas favoritas, que él siempre refirió con muchísima humildad. Cuando le preguntaron, señor Kennedy, ¿cómo se convirtió usted en héroe? Él dijo, bueno, fue involuntario, ellos hundieron mi barco. Kennedy siempre creerá muchísimo en la humildad, en la cercanía, el estar cerca de los demás. En sus momentos de mayor enfermedad nunca se mantendrá parado. Incluso en estas gravísimas operaciones que tiene de la espalda, que le dejan inmovilizado una vez, incluso durante un año prácticamente, escribirá un libro, Perfiles de coraje, en el cual reflexiona sobre políticos estadounidenses que se han enfrentado a situaciones muy complejas y que las han resuelto, incluso aunque tenía un riesgo político o incluso para sus propias vidas. En este libro él hace una reflexión que me parece muy bonita. Dice, ser valiente no requiere cualidades excepcionales, es una oportunidad que a todos se nos ofrece, a los políticos especialmente. Cambiar políticos por líderes, jefes, por lo que queráis, ¿no? Ser valiente es una oportunidad que a todos se nos ofrece en la vida. Y él se preguntaba cómo vamos a responder a ella. La pregunta que yo os quiero hacer ahora mismo es, bueno, todos sabéis cómo acabó Kennedy, un asesinato que todavía, 50 años después, sigue sin resolverse y posiblemente nunca se resuelva. Cada año sale el libro definitivo sobre los asesinos de Kennedy, quiénes fueron, pero cada año sale uno, con lo cual no, seguimos con la intriga.
Yo lo que os quiero preguntar es, ¿el liderazgo de un líder termina con su muerte, sea literal como en este caso, o sea su jubilación, su cambio de empresa? ¿El liderazgo es algo que se pierde, que solo ejerce una persona, o el liderazgo perdura? Yo os quiero mostrar el ejemplo de lo que hago yo. Yo me dedico a estudiar a gente que vivió hace muchísimo tiempo, que están bien muertecitos, y a sacar experiencias de ellos, a sacar reflexiones de ellos, a sacar acciones, experiencias, conclusiones, fracasos y éxitos para reflexionar. Y no lo hago yo, Kennedy lo hizo. Kennedy era un gran admirador de Roosevelt, de Lincoln, este libro que escribió, Perfiles de coraje, sobre políticos, y un hombre que aprendió mucho sobre la historia. ¿Pero creéis que es el único que lo ha hecho? Yo os quiero presentar a uno de mis alumnos avanzados, el señor Obama. Seguramente muchos, sobre todo cuando he citado los discursos de Kennedy, a lo mejor os ha llegado esta imagen de, joder, ¿esto es lo que hace Obama? Claro que lo hace Obama, porque Obama ha estudiado muchísimo la figura de Kennedy, porque Obama ha limado los aspectos de su personalidad para intentar encajarlos con una figura, con un storytelling ya creado, con una historia increíble, que es la historia de Kennedy. Sus mujeres, Michelle y Jacqueline, su uso magistral de los sistemas de comunicación, la televisión y, en el caso de Obama, de los primeros en aprovechar Internet en todo su potencial del momento, una nueva minoría que entra a formar parte del gobierno, en este caso un afroamericano, en el otro caso un católico, cómo juega con todas esas historias de el fin de una era, ¿no? De la era Bush, de la era de lo gris, de la era del administrador, de la era del hombre mediocre, el hombre normal. La idea de una persona que viene a cambiarlo todo, la idea de yo no soy importante, los importantes sois vosotros, el famoso Yes We Can, ¿no? Si os diese discursos de Kennedy y discursos de Obama, vais a ver unos paralelismos realmente alucinantes. Esto obviamente no es una casualidad. Este hombre sabe explotar los símbolos, ¿no? Esta es una de las conferencias que daba todas las semanas en su primera carrera electoral. No sé si veis allí unos libros, hay 3 pequeños volúmenes. Esto se veía todas las semanas. Son los cuadernos encuadernados de los discursos públicos de Kennedy. Obviamente no estaban puestos ahí al azar, ¿no? Estaba claro que él mismo quería que le vinculasen con el presidente más respetado y admirado de la historia de Estados Unidos. Una foto igualita en la idea a la foto de Kennedy con su hijo, ¿no? El presidente que está trabajando pero que también es padre, que también tiene ese momento de cercanía humana para jugar con sus hijos en el tremendamente serio aspecto del despacho oval, ¿no? Está jugando con esa imagen. A mí me gusta estudiar la historia porque yo personalmente he aprendido muchísimo de la historia para mi vida personal, para otro tipo de cosas, reflexiones sobre todo muy interesantes, y sobre todo porque yo creo que determinadas frases, determinadas palabras, determinados comportamientos y actitudes, determinadas maneras de ser y de entender el liderazgo todavía hoy en día son aplicables. Y me gustaría que os quedaseis con una de ellas, una de las frases de Kennedy que a mí más me gusta. Una persona puede marcar la diferencia y todo el mundo debería intentarlo. Esta es mi pequeña reflexión sobre el liderazgo de Kennedy. Obviamente se podría hablar muchísimo más. Yo he hecho la parte sencilla, que es mostraros una vida con sus luces y con sus sombras, que no me da tiempo a mencionarlas, pero las tuvo y muchas también. No existe el líder perfecto. Y de hecho se van descubriendo poco a poco muchas de las sombras de Kennedy. No fue el presidente perfecto ni nada por el estilo, pero sí que quiero que realmente esta idea quede en vuestras cabezas. Kennedy se esforzó a lo largo de su vida por alcanzar lo que en un principio parecía una meta imposible, un chico enfermizo, un chico mediocre en los estudios, que sin embargo, a través de perseverancia, de innovación, de buscar nuevas estrategias, de buscar cómo convertir esas debilidades en fortalezas, de crear un equipo a su lado que estuviese a la altura, ya no de él, sino de las circunstancias que eran superiores a él, y él muchas veces lo reconoció, consigue convertirse en memorable. Este es mi pequeño análisis, muchas gracias y muy buena suerte. Gracias.